hay. No hay Así que nada hoy que la van a... arreglar. ¿Eh? No hay nada que arreglar. Sí, está No hay perfecto. nada que No hacer. toquemos nada. Así que hoy la van a escuchar un poco más profunda. Hola Erika, recién te veo, te quería saludar también. Hola, Marce. Bueno, pónganse cómodas. Recuerden que durante estas charlas eh, siéntanse libres de moverse, no sentirse que están atadas a la silla o a donde estén sentados. Pueden disponer del espacio y ponerse cómodas en serio, en su lugar, ahí donde estén. Quieren acostarse, si quieren caminar, como, bueno, tengan en cuenta la comodidad, ¿no? Y lo que el cuerpo les pide, estén siempre con una luz prendida a la sensación corporal. Bueno, mi gato, quizás en algunos momentos también diga presente. Bueno, quería darles la bienvenida, agradecerles por su interés en estas propuestas. Hoy es la última del año, ya es la tercera de este año y es la última. Eh, Hoy vamos a dialogar con Nora Bandieri. Quizás se sume Ana en algún momento, pero me dijo que estaba con problemas de conexión también. Y estamos también con Erika Chávez, que también hace parte del equipo de Holosomática, y es licenciada en tecnología pedagógica. ¿Cómo era? En tecnología pedagógica. Perdón si no lo dije Tecnolo- bien. Tecnología educativa. Tecnología educativa. Ahí va. Trabaja para el área de distancia de la UTN y bueno, este, también tiene mucho conocimiento en estos procesos internos, así que es una parte muy valiosa y nos va a estar acompañando hoy en este diálogo. Les cuento un poquitito de qué va, eh, cómo va a ser la estructura de este encuentro. Primeramente, bueno, les voy a dar la bienvenida, como ya dije, y agradecerles, y después vamos a charlar un ratito con Nora, unos 30 40 minutos, para que nos cuente un poco, que yo la verdad que estoy entusiasmadísimo, ya se lo dije, siempre que la escucho para mí, desde que la conocí en un posgrado allá en Buenos Aires, del método Feldenkrais, que para mí fue como, me tiró dos oraciones que me dejaron la cabeza así como en expansión y dije, un día tenemos que hablar de esto. Ella con toda su experiencia en la kinesiología, en las terapias corporales, trabajando con músicos y con deportistas. Y después, bueno, entrando en este mundo de Feldenkrais, empiezan a pasar cosas ahí que para mí son de un valor tan grande y que merecen ser compartidos y difundidos. Y bueno, ese es un poco el métier de esta propuesta que creé, que es holosomática, que básicamente es esto, compartir estas visiones que para mí son tan valiosas, tan relevantes para todos nosotros, que merecen tener un lugar ahí de apertura y de entrecruzamiento, ¿no? Y en este caso a mí me convoca mucho, y qué bueno que está Marcela Breschneider también con nosotros, porque toca mucho el ámbito profesional, ¿no? De lo que es el método Feldenkrais, que para nosotros el método Feldenkrais es algo tan preciado, tan sacro en un punto, porque para muchos de nosotros fue una apertura y una conexión con nosotros mismos de una cualidad que no conocíamos previo, por lo menos para mí fue así. Y el traslado al ámbito profesional a veces es complejo, ¿no? Cómo trazamos puentes hacia algo concreto de todas esas experiencias que vivimos en las clases de autoconciencia a través del movimiento que gracias muchos se han encargado de proteger, ¿no? Esta herencia que nos deja el doctor Moshe Feldenkrais en su última formación de los 80, ¿no? Bueno, espero que hoy los que no conocen nada del método, hoy conozcan un poquitito de qué se trata. Y los que ya conocen, estoy seguro que también se van a llevar muchísima riqueza de este diálogo.
También les cuento que en algún momento vamos a tener, Nora aceptó en facilitarnos una mini clase de autoconciencia a través del movimiento sentados, así que en algún momento les vamos a pedir que estén en una silla los que no están, como para compartir entre todos voy admitiendo personas que entran, para compartir una mini clase, probablemente, bueno, para algunos sea una novedad. Bueno, nada, los invito a que tengan como una sensación de apertura, de receptividad, todo esto, que es algo muy, muy bello y eh, creo que va a estar bueno. Y después les vamos a comentar un poquitito al final del encuentro, que vamos a ir hasta las 9:30 más o menos, no nos vamos a pasar de las 9:30, es 1 hora y media en total. Vamos a contarles un poquitito sobre una propuesta también que estuvimos trabajando con Nora, que es un taller online que vamos a continuar ya desde el jueves que viene. Yo también estoy muy entusiasmado por participar de esto que Nora nos preparó con tanto cariño, que es básicamente 1 hora y media de encuentro los jueves, durante 3 jueves, donde vamos a dejar la palabra de lado y vamos a ir a conexión directa con nosotros mismos a través de la educación somática que nos propone el método Feldenkrais. Bueno, este encuentro está siendo grabado, así que una vez finalizado lo vamos a editar un poquito y lo vamos a compartir para los que lo quieran volver a ver, para los que los quieran compartir, eh, o para los que no han llegado y bueno, y les vamos a pasar la grabación porque mucha gente nos dijo que por diferentes motivos quería estar hoy, colegas de todo el mundo que les interesó mucho esta idea del cambio de foco y este puente, ¿no? Porque es algo que muchas veces intuimos y queda ahí, pero cuando lo ponemos en juego se empieza a componer, se empieza como a armar algo y en lo compartido se vuelve mucho más rico, siempre. Así que al final vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas para los que se queden y vayan tomando nota o bueno, incluso si en algún momento de la charla quieren tirar en el chat o les parece que es eh, muy relevante alguna pregunta que se les ocurra, también pueden levantar la mano y si da el espacio, por supuesto que lo vamos a abrir. Bueno, Eri, ¿querés comentar algo? ¿De presentarte? No, muy bien. No, no, estamos bien. Avancemos. Ok. Sí, hay Bueno, varias personas que no podían estar, pero querían después verla grabada y me ujú, pidieron, pero va a estar grabada, termino de trabajar, bueno, así que genial poder compartirla con todos los que tengan ganas, aunque sean en diferido. sí, esa es la suerte que tenemos estas tecnologías que nos ayudan a que todo esto se pueda siempre compartir de maneras muy eficientes. Bueno, muy bien. Eh, ¿Arrancamos? ¿Qué les parece? Sí, ¿Cómo están todas? ¿Están todas bien? ¿Están todas listas para empezar con esto? ¿Sí? sí, sí. ¿Están todas Sí, vivas? sí. Yo quisiera saber si hay alguna persona que nunca hizo Feldenkrais o no conoce para nada el método. Me gustaría, si alguien quiere comentar algo o que escuchó y que le interesa por algún motivo, me gustaría escucharlos. Si es la primera vez que escuchan acerca del método, y si En las no, en las inscripciones vimos que hay muchas personas del ámbito profesional, kinesiólogos, profes de yoga, ujú. coaches de todo tipo, y hay algunas personas que dijeron que no lo conocían, así que yo ya te puedo, no sé si Ah, bueno, exactamente las personas que están asistiendo, porque se inscribieron muchísimas personas más y no todas están asistiendo, pero si alguien se quiere desbloquear el teléfono y comentar algo,
pueden hacer el teléfono, digo, el audio, el micrófono, y comentar algo puede hacerlo con libertad. O Sí, dejarlo si en el no me lo chat. van diciendo después, no importa. Ujú, Es solamente para saber con quién estoy y bueno, cuando quieras. ujú, Esto es algo que me convoca particularmente porque hubo un cambio muy, muy importante a partir de mi vocación como kinesióloga, que ujú, así como en la apertura que hizo Marcos, decía que hace 38 años casi que soy kinesióloga, eh, y esto del cambio de foco, ¿no? O de completar una mirada bastante diferente en el movimiento, y que llegó realmente a ser una pasión, porque no es ni más ni menos que una mirada muy para adentro, muy interna de uno mismo, ¿no? Más que una mirada un poco más desde afuera. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hacía kinesiología, recibía lo que se llama una receta kinésica, tal vez ahora no se usa más, pero yo les cuento desde mi experiencia, en donde me daban un diagnóstico de la persona y determinados ítems para trabajar. Quiere decir que yo, previo a conocer a la persona, ya sabía lo que tenía que hacer. Eh, y en Feldenkrais es como toda una sorpresa, ¿no? El conocer a la persona tiene que ver con, sí, a mí me sirve saber, yo no puedo deslindar que soy kinesióloga de la profesora de Feldenkrais. Y si tiene algo en particular o me muestra una resonancia o lo tomo, pero después el contacto tiene que ver más con lo que me puede llegar a decir esa persona o con el contacto con las manos o lo que empiezo a ver desde sus movimientos, y ahí empieza a surgir la posibilidad de acompañar desde lo que le pasa a esa persona, un proceso muy, muy distinto al que yo sentía cuando trabajaba como kinesióloga específicamente. Tal es así que una profesora que tuvimos, mexicana, Marilupe Campero, kinesióloga y después profesora de Feldenkrais, le decía, ¿cómo hago, Marilupe, para sacar la kinesióloga y meter la profesora de Feldenkrais? Como que es algo tan fuerte que no sé cómo abordarlo sin que se me meta en el medio la profesión, ¿no? Y el saber previo. Eh, bueno, esta es una de las cosas que me empezó primero confundiendo mucho, porque siempre quería encontrar como una respuesta más lógica y la verdad que no, era a partir de tranquilizarme yo, escuchar al otro o con las Es un manos. enfoque, es un enfoque completamente distinto, ¿no? La pedagogía que se utiliza para transmitir el método Feldenkrais es como si fuera no solo lo que se transmite es distinto, sino cómo se transmite es distinto, ¿no? Cómo uno aprende de sí mismo, cómo es eso. Y ahí creo que también trae como una revolución, ¿no? Y por qué vos crees que es tan revolucionario o tan distinto qué es lo que vos notaste desde tu profesión y desde toda tu formación de tantos años cuando llegaste a contactar con algo que básicamente no media la palabra, ¿no? De alguna manera, no media los conceptos, sino que es experiencia pura. Sí, o la palabra empieza a aparecer con un determinado tipo de toque, con una determinada escucha, eh,
que para mí fue muy reveladora y muy distinta. Yo empecé tomando clases muchos años antes de seguir la formación con una amiga que se había recibido de profesora de Feldenkrais y después dejó la kinesiología, también kinesióloga y profe de Feldenkrais, Silvia Ruoff, muchos años. Y ahí ya me había llamado muchísimo la atención las respuestas que a mí me daba el meterme dentro de mis movimientos y empezar a encontrar esas respuestas tan distintas o tan nuevas o tan reveladoras en el movimiento, que me revelaban más que el movimiento, mis emociones, que me revelaban también cómo yo pensaba. Me acuerdo que una vez, hace muchos, muchos años, con Nilsa Márquez, otra profesora, que vino a dar donde yo trabajaba en una clínica de rehabilitación neurológica y traumatológica, vino a dar una clase y me dijo, wow, qué movimientos que tenés, como que tenía movimientos más desafiantes, ¿no? Bueno, empezar a conocerme también a partir de eso, no entender desde lo chiquito el aprendizaje, desde esto que marca tanto Mollet, que si en un movimiento fuerte o rápido, como no propone eso el método, no propone ni fortalecimiento, ni elongación, ni flexibilización, no propone nada de eso que es lo más conocido y que además es muchas veces es por imagen especular, ¿no? Como que uno, entonces lo que le dice el profesional o el profesor de educación física responde a eso, o a una por imagen especular, lo que me muestra alguien, por un lado, o lo que yo ya tengo en mente, por ejemplo, doblar las piernas, llevar una pierna, llevar la cabeza en flexión, como algo que yo ya me lo imaginé pero que tiene que ver con movimientos demasiado conocidos y ya instaurados en lo que sería hábitos fuertemente enraizados en la zona subcortical. Nosotros, digamos que en el método Feldenkrais, el aprendizaje somático modifica esos patrones habituales de comportamiento, porque hace una reorganización de la función. Y en esa reorganización participa tanto lo cortical como lo subcortical. Claro, Eh, lo que estoy haciendo y todo lo tácito de la acción, ¿no? Como hoy me contabas de la experiencia esta del músico, ¿no? Del paciente, ¿te acordás del paciente este que venía a tocar la guitarra y con la instrucción de, bueno, hacelo de esta manera? Y era como, él lo hacía de la manera adecuada. Vos la vas a contar mejor, me pareció una historia espléndida. Claro, yo le contaba, porque a mí me parece más entretenido, más allá de lo teórico, ¿no? Y de lo neurofisiológico, cosas muy concretas que me pasaron con este tipo de abordaje, ¿no? Del movimiento. Eh, no sé si te referís a, por ejemplo, un músico que le duele el codo, que tiene una epicondilitis, y entonces Exactamente. la profesora de guitarra me decía, mira, Nora, yo le pongo la guitarra un poco más horizontal para que esté cerca del eje, le digo que se siente y que ponga un ergoplay, que es como levantar un poquitito la guitarra para que esté más parejo los isquiones, el apoyo de los isquiones en el asiento. Le digo que trate de hacer menos fuerza, pero la persona no logra disminuir esa intensidad, esa fuerza. Entonces, muchas veces, muchos músicos, cuando yo estudié canto,
muchos músicos venían y me decían, che, Nora, vos que sos kinesióloga, ¿me podés decir en el hombro? ¿Me podés decir el codo? ¿Me duelen las cervicales? Bueno, en general a los músicos les duele todo, porque está mucho tiempo en una misma posición. Claro. Entonces, y encima con una partitura, los ojos muy fijos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que en realidad ese tono muscular tan exacerbado disminuya? Y lo que le fue pasando en su vida a Feldenkrais fue lo que lo llevó a descubrir cómo él podía mejorar esos hábitos, de alguna manera irlos cambiando de a poco, sin una imagen especular, sin una orden determinada, sino con la propia exploración de su movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Recién un poco decía, ¿no? Lo de lo cortical y lo subcortical. Cuando uno empieza a moverse de niño, tiene cantidades, catálogos de movimiento enormes. Y en la medida que va creciendo, por diferentes motivos de historia, de lugares más chicos en donde se tiene que mover, eh, o determinada constitución física, que si es muy alto se encoge y si es muy petizo se extiende. Bueno, por determinadas características empieza a crear justamente hábitos y posiciones determinadas que quedan como grabadas en lo subcortical. Lo subcortical tiene que ver con los ganglios de la base, con el equilibrio con el cerebelo, tiene que ver con el tronco del encéfalo, o sea, son inconscientes. Justamente por eso se lo llama hábito, porque el hábito es inconsciente. Entonces, quedan como instaurados en esos hábitos determinados, en esa forma, esa forma que uno establece como automática. A veces trae inconvenientes, porque uno queda determinado en por ahí rigideces, por ahí una posición con esfuerzo innecesario en determinadas zonas, no muy bien distribuido, ¿no? Para lo que fue diseñado el cuerpo, carga más un lugar que otro de fuerza. Entonces Feldenkrais, que a él le pasó también, porque en toda la gama que hay de disciplinas, de métodos, de técnicas de educación somática, cada persona que fue descubriendo y creando su método, a cada una de ellas le pasó algo físicamente, por lo cual la frenó y tuvo que empezar a disminuir el movimiento para poder sentirse. A ver, es como que una cosa es el movimiento mecánico y automático y otra cosa es la sensibilizar el cuerpo, ¿no? Una cosa es, como decía antes, desde la mente ya tener la idea del movimiento y ejecutarla o copiar un movimiento, y otra cosa es sensibilizarme, prestarme atención y empezar a ver qué puedo hacer a partir de la conciencia, ¿m? Para una vez atravesada otra vez esa parte cortical de la conciencia en donde veo con movimientos suaves, con movimientos que recreando ritmos diferentes, direcciones diferentes, eh, escuchando la respiración, para darme cuenta si estoy acelerada o estoy en apnea. Empezar a poder, al llevar de lo subcortical otra vez a lo cortical, a la conciencia,
empezar a diseñar nuevos movimientos con los cuales puedo diferenciar por ahí que un patrón de movimiento mío estaba como trabado o era el más conocido para mí, pero por ahí no el más conveniente, y al diferenciarlo en la conciencia, elegir ese otro patrón más conveniente. Y entonces así puede otra vez volver a lo subcortical, por supuesto con entrenamiento, no es de un día para otro, pero puede volver a lo subcortical ¿para qué? Para automatizarse de manera diferente. Entonces, ahí empieza la importancia del cambio, que por ahí no es contundente al principio, pero después uno empieza a ver por lo menos a mí no soy de procesos rápidos. En ese proceso más lento, con el tiempo me pude dar cuenta de muchas cosas que me habían pasado y el por qué me había pasado. Pero no porque alguien me lo diga, sino porque los sentí por la propia experiencia. Le contaba hoy a Marcos, yo tengo escoliosis, y una vez una de las profesoras maravillosas, que se llama Beatriz Walterfink, después de hacer en la formación ya determinadas secuencias de movimiento, me vino el instante en que yo creé la escoliosis. O sea, me apareció una cosa que después se la comenté y ella me decía, "Ujú, sí, sí", pero una cosa demasiado reveladora. Es como que uno, como decíamos, una acción es movimiento, pero también son pensamientos intrincados con emociones, intrincados en un entorno determinado, ¿no? Em, que sin lugar a dudas también inciden no solamente en el cuerpo, porque no lo puedo dividir, pero lo que pasa es que el cuerpo es quien lo manifiesta, esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones. Y entonces, lo que a mí me fascinó fue esa posibilidad de empezar a conocerme desde el movimiento, pero desde el movimiento de mi sentir, no desde que otro me lo mostrase. Mm, a ver si más o menos se entiende o es claro, más que se entiende, si es claro ese proceso, que es bastante distinto a algo que me digan. Yo lo que sentía cuando era kinesióloga era que yo curaba, que yo mejoraba, que yo al otro le daba la posibilidad de fortalecer, elongar, flexibilizar. eh, y después, lo que siento ahora, simplemente, no por subestimar, sino que es algo mucho más, no sé si decir humilde, acompañar en ese proceso de descubrimiento de sí mismo que el otro empieza a tener sin que yo le diga lo que tiene que hacer. Eh, Em, eh, sí, Eri. Estamos todos con ganas de preguntar cosas. De hecho, en Sí, el chat también hay en el algo. chat, sí. Porque Quiero, es quiero, que, quiero aclarar algo, porque si no me mm, dicen, ¿y pero qué es lo que le das para que la persona se dé cuenta? ¿Cuáles son los elementos? Y más allá de una consigna de movimiento suave, respetuosa, pequeña, cambiar no es fácil muchas veces. Entonces, uno va delicadamente intentando, desde ese patrón habitual de conducta que tiene una persona, va intentando cambiar un poquitito más por acá, otro poquitito más por allá, pero a partir
de secuencias de movimiento que el doctor Moshe Feldenkrais creó, ni más ni menos, con todo el desarrollo psicomotor del niño. O sea, ¿en qué se basó? Él y su mujer no tuvieron hijos, pero su mujer era pediatra. Entonces, se pasó días, horas, semanas, años mirando en la sala de espera de su mujer cómo se movían los chicos para alcanzar un objeto, para rotar de costado, para ponerse cuatro patas. Y ese proceso tan maravilloso y natural y espontáneo que tiene el niño, si no tiene problemas neurológicos, ¿no? Pero digamos en un desarrollo normal del aparato psicomotor, yo siempre pongo el ejemplo de, ¿vieron cuando dicen, ay, se sentó? Che, qué derechito que está. No es que alguien le dijo, ponete derecho, nene, sino que hay una sabiduría en esa disposición con respecto a la fuerza de gravedad que el niño adopta. Por eso Feldenkrais fue a las bases del movimiento y en el aprendizaje Mm. del movimiento que empezó ahí. Eh, En esto, Nora, yo siento que se pone en juego algo de lo que nos trajiste en la propuesta escrita sobre el tema de la autoridad, ¿no? Qué distinto es cuando una acción se organiza por sí misma, espontáneamente, a cuando algo es forzado desde lo externo, ¿no? Y ahí creo que radica una diferencia muy grande en el enfoque, ¿no? Entre lo que te organiza desde afuera y en encontrar la organización por haberme prestado atención de una manera distinta, ¿no? sí, yo siento que es un compromiso diferente, que lo asocio con muchas cosas que pasan en la vida y en el mundo. Una vez en otra entrevista, otro kinesiólogo y le contaba a Marcos, me decía, Nora, vos me dijiste que el mundo sería mejor si todo el mundo hiciera Feldenkrais. Y en realidad no es una cuestión de fanatismo, sino que yo creo que en esa introspección, en esa mirada de apropiarse de las posibilidades, dentro de las posibilidades y las limitaciones de cada uno, ir de a poco encontrando mejores patrones habituales de funcionamiento, así como me puedo conocer más a mí misma, también y recíprocamente puedo conocer más a un otro. Entonces, Bueno, a mí, sí, en eso yo siento que es como decir que una persona se alfabetice, todos deberíamos estar alfabetizados, por ejemplo, todos deberíamos aprender de matemáticas. Y esto es muy similar, no todos aprendemos sobre nuestros patrones de movimiento. Aprendemos gimnasia, aprendemos un deporte, pero nunca aprendemos sobre nosotros mismos, que creo que es algo que cuando lo decimos así los que hemos pasado por los procesos de Feldenkrais, capaz desde afuera no resuena, no se entiende, y una vez que los atravesás empezás a darte cuenta como el valor que tiene parar la pelota, acostarte un momento y empezar a sentir tus apoyos, empezar a entrar en contacto con tus dinámicas más íntimas, ¿no? Y porque en esas dinámicas estás vos, está tu historia, está tu exacto. escoliosis y el momento en el que esa escoliosis, y es algo que estás representando día a día en cada cosa que vos querés hacer, ¿no? En tu música, en tu práctica profesional, cuando estás sentada de la forma en la que te cuidás. Muchos profesionales se enferman a sí mismos eh, en la interacción con sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Mm. Y por qué uno actúa de esa manera? ¿Es porque quiere? ¿Es voluntario? ¿Es una decisión? Es cortical lo que vos decís cortical? ¿Es una decisión voluntaria? No, es un efecto, una consecuencia de algo que uno no está viendo, ¿no? De una sombra ahí, que Exacto. podemos Yo llamar, por eso a ese trasfondo podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, acá le llamamos de una manera muy específica, son los hábitos que representamos subcorticalmente, quizás. sí,
Perdón. A mí me gusta cuando empecé a investigar la historia de Moshe Feldenkrais, cómo él, que nació en 1904, y se escapó de un programa ruso donde perseguían a los judíos, lo iban a mandar a la Siberia a los 14 años y se escapó, y bueno, y cómo él, en un momento determinado, se lastima. No, no voy a contar toda la historia porque es un montón, aunque me encanta, pero en un momento determinado se lastima feo, eh, y se lastima la rodilla. Entonces él, ¿qué es lo que piensa? Eh, Dice, ¿por qué yo me lastimé la rodilla y no mis compañeros que jugaban conmigo al soccer, que es como el fútbol allá en Europa? Él era ucraniano, bueno, nació en Ucrania, antes era Rusia, pero bueno, es ucraniano. Y entonces decía, si mis demás compañeros no se lastimaron como yo debía haber creado un mecanismo de producción por el cual me lastimé. O sea, una cosa es que un auto te atropelle o se te caiga un piano en la cabeza, y otra cosa es que uno, sin darse cuenta con esos hábitos de movimiento, eh, inconscientes, ¿no? Que te salen porque es lo que tenés. Ni está bien ni está mal. Es con lo que te quedaste de tu historia. Eh, ¿Cómo, cómo puedo revertir eso? Pensó él. Si yo creé esos hábitos, esos patrones habituales de funcionamiento, quiere decir que yo puedo crear otros. Entonces ahí se abre la posibilidad de empezar a pensar a partir de cuándo el ser humano aprende a moverse y va a las bases del desarrollo psicomotor. Digamos, todo ese recorrido, que se los estoy extractando, ¿no? De Moshe, a mí me pareció fascinante. Volver a las bases, eh, delicadamente conmigo para ver qué voy pudiendo encontrar, encontrando a veces respuestas, a veces no, encontrándolas más adelante. Eh, bueno, no sé si me quieren preguntar algo o Erika, vos decías, hay un montón de cosas para preguntar, o quien quiera preguntarme. No, es que te iba escuchando y me iban apareciendo cosas que igual, de todos modos, creo que ya se fueron hablando, pero hay algo, ¿no? En lo que mencionan, que esto que están intercambiando entre vos y Marcos, porque por un lado aparece la cuestión de la pedagogía y el aprendizaje, también hay algo que tiene que ver con la autoridad, ¿no? Esto de que me digan o que yo me dé cuenta, em, por cómo estás contando el proceso, hay un algo de darse cuenta, pero que es totalmente interno. Y siento que algo de esto tiene que ver con este cambio de foco, ¿no? Entre la kinesiología y Feldenkrais. Y me Ujú. preguntaba, si es que quizás es este cambio, ¿no? Porque digo, creo que muchos hemos ido a kinesiología, y me parece que este proceso de que yo me dé cuenta qué me está pasando estaba completamente ausente, sino que había un otro que me decía, ¿no? Como vos comentabas. Digo, para vos, esto formó parte de alguna manera de como de ese conflicto entre las miradas cuando cuando dijiste cómo me saco la kinesióloga y me pongo en Feldenkrais. Digo, ¿esto pudo haber Claro, sido un conflicto? sí, pero yo reconozco que fui muy buena kinesióloga y que hay kinesiólogos excelentes que ven a la persona, que la estudian, que la ayudan. eh, Pero ese toque de
mirada más interna, a ver, eh, por lo menos yo no lo podía hacer antes de hacer Feldenkrais. Y yo muchas veces también lo asemejo con el psicoanalista. Un psicoanalista, si no se psicoanaliza a sí mismo y no entiende de ese proceso de transformación, es difícil que lo pueda volcar más allá de que estudie lo teórico, ¿no? Si no lo vivió, si no lo vivenció, es difícil que lo pueda volcar afuera. Y es muy fácil por la formación que tenemos en general, apartándome ahora de kinesiólogo o profesor de Feldenkrais. En general, la formación que tenemos es, en todos los aspectos, es bastante eh, de que alguien sabe y el otro que no sabe le pide ayuda al que sabe y que tiene la respuesta de la solución. A veces funciona, no digo que no, pero lo revelador para mí es esto un poco más profundo, más interno y asociado con muchas otras partes del ser que no solamente tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Yo le contaba hoy también, para poner un ejemplo, le contaba hoy a Marcos que recibí una vez una profesora de inglés que llevó un contingente de chicos a Sierra La Ventana, adolescentes, y estaban subiendo el cerro y se cae ella, la docente de inglés, se cae y se fractura las dos muñecas. Dice, imagínate, Nora no podía hacer nada, me tuvieron que venir a mi auxilio porque yo estaba con toda la cantidad de adolescentes. Bueno, la cuestión que viene a verme con las muñecas perfectas, alineación, le habían trabajado perfecta la rehabilitación de ambas muñecas. Pero yo la observaba y todo el tiempo que me contaba decía, no sé lo que me pasa, porque en realidad, porque para, y me hablaba y me decía que había algo que ya no sabía explicar, pero que... Y yo la veía todo el tiempo así. Le digo, qué loco, porque te veo que estás gesticulando con las manos así, casi como cuando te caíste. Y en ese momento que yo le dije, porque me llamó la atención, digamos, uno tiene el ojo en cómo se está moviendo el otro, ¿no? Y se pone a llorar y ahí empezamos a hacer Feldenkrais en un trabajo muy profundo en donde ella empezó a encontrar determinadas respuestas a lo que le había pasado, como que uno se fractura la muñeca o lo operan de una cadera o lo que sea, y no está solamente circunscrito a eso local, focal, lo que le pasa a la persona, sino va mucho más allá de eso eh, eh, no sé, de un codo lastimado o de una rodilla. La forma de, además de encarar un trabajo de Feldenkrais, más allá de esto que les estoy contando, no tiene que ver con lo focal. Si una persona tiene, por ejemplo, una epicondilitis de codo, también se le ve la muñeca y se ve el hombro y se ve qué pasa con la columna y qué pasa con la respiración y las costillas. O sea, como que hay un todo de esa persona en función de ese codo que a lo mejor se exigió mucho dentro de ese sistema de trabajo que es su cuerpo, el codo se exigió tanto que se lastimó y la persona no se dio cuenta que le exigió tanto al codo. Entonces, lo último que va a abordar Moshe, el método Feldenkrais, es codo, 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 sino que lo puede ayudar de todo ese sistema de trabajo, de su muñeca, el hombro, la columna, la respiración, eh,
para que ese codo se aliviane de trabajo. Esa también es una mirada que yo me quedé fascinada con esa otra mirada, porque en general, por lo menos lo que yo viví, era codo, ultrasonido, masaje, movimiento, fortalecimiento, elongación del codo, antagonistas, agonistas, que no está ni bien ni mal, ¿eh? Pero que a mí, cuando descubrí esto otro, dije, claro, acá hay mucho más que eso. Si es que le interesa a la persona indagar acerca de sí misma, porque yo creo que, como le comentaba también a Marcos y a Erika también, en realidad yo creo que tiene que ser una elección voluntaria el hecho de meterse más profundamente con el movimiento o decir, para mí me alcanza y me sobra con agonistas, antagonistas, el ultrasonido, la magneto y sigo camino y está bien, o me hicieron acupuntura y esto me ayudó. En general, a mí me llega gente que hizo muchas sesiones, porque hay muchas instituciones que no favorecen un poco más de indagación acerca de lo que le pasa a la persona, y entonces, como eso otro que los comento, falta, me vienen a mí y me dicen, Nora, a mí me dijeron que vos sos una kinesióloga que hace algo diferente a lo que se hace en la kinesiología ortodoxa. Y es Feldenkrais. Eso distinto. Claro, igual hay algo de lo que estás diciendo que me parece que, al menos dentro del sistema médico, voy a decir, porque entiendo al menos yo entiendo la kinesiología dentro del sistema médico, que es Sí. el espacio a la indagación que vos estás mencionando. Como que no hay un espacio a la indagación, no hay un espacio a, a la confianza de lo que la persona podría llegar a saber de su propio sistema. Mm, Que digo, me da la sensación por lo que estás comentando de este darse cuenta a través de Feldenkrais, que sí está, sí hay una especie de confianza en el conocimiento que tiene ese sistema, sea la persona consciente o no, ¿no? Como cuando diste el ejemplo de que se sentó sin, o sea, y nadie le dijo cómo sentarse, no se puso a estudiar un manual de cómo hay que sentarse, pero algo del cuerpo se organizó por sí mismo para sentarse y sostenerse en determinada posición de determinada manera. Entonces digo, también te escucho y me viene algo de, hay una inteligencia intrínseca que está ahí todo el tiempo, que es propia de cada ser humano, súper subjetiva, pero por algún motivo, no sé, será por una cuestión de construcción cultural, no hay espacio a confiar en que la respuesta o la solución o la apertura a un abanico de movimientos y de patrones distintos pueden salir de dentro, ¿no? claro, la va a Que encontrar la persona. Nadie se la va a decir. Claro, ahí Es hay un una, desafío, pero ahí, ¿eh? ahí siento que hay como si fuera una división muy grande en cómo entendemos qué es lo que tiene valor, qué es lo que no lo tiene, ¿no? Cómo asignamos el valor a las cosas, si lo vamos a buscar en la autoridad de turno, en el libro, en la escritura, en donde fuere, o lo vamos a buscar a otro lugar, ¿no? En el darse cuenta hay implícitamente una idea de emancipación, de independencia, ¿no? Como algo del libre Mm, pensamiento que tiene que estar presente para yo darme cuenta que no estoy utilizando mi isquión al sentarme y que estoy doblando mi columna y que eso hace que no pueda levantar mi brazo de manera eficiente. Hay algo ahí que necesita encastrarse física, psicológica, emocional, en el pensamiento, en todo ese fondo que se pone en juego a cada instante y que tiene que ver con la valía, con la autovalía, ¿no? Y eso me resulta como hasta misterioso, ¿no? Porque es algo tan complejo que lo traemos con palabras así como si fuera algo
medible, y la realidad es que es complejísimo, ¿no? Toda la complejidad del sistema nervioso humano se expresa en esto, y estas formas de mirar, estas formas de enfocar, que no se enfocan en el problema, se enfocan el, eh, en el potencial humano, ¿no? Digo, qué necesario que es que este tipo de enfoques proliferen en todos nosotros, en toda la humanidad, ¿no? Que empezamos a vernos a nosotros mismos como, no solamente como eh, eso que hay que imitar, esa persona, ese ideal al cual quiero perseguir, sino cuál es el valor intrínseco, ¿no? En esta inteligencia intrínseca que está en mí, que me habita, que nos habita a todos, ¿no? Sí, y que esclaviza por ahí, porque yo creo que estar lleno de modelos de afuera, eh, yo hoy también te lo decía, para mí, si seguimos profundizando Mm, en el hacerse cargo de uno mismo, adueñarse del propio movimiento, darse cuenta que hay una posibilidad, pero también hay una limitación. Decir, bueno, puedo, pero hasta acá. No, esta asana de yoga no la voy a hacer porque a mí no me hace bien. Digo cosas que por ahí aparecieron acá en el consultorio, ¿no? No sé, me parece que siempre hice mucha fuerza y, por ejemplo, una guitarrista que ahora vive en Inglaterra, divina. Vino a los 18 años así toda dura porque pasaba 8 o 9 horas tocando la guitarra sin parar. Entonces le dije, bueno, mira, vivía en Bahía Blanca, es de Bahía Blanca. Ahora hace más de 10 años o más que viven allá en Inglaterra. Una concertista maravillosa, pero toda dura. Ella no vino porque estaba dura, ella vino porque no podía tocar la guitarra dura. Entonces, y cuidaba su guitarra, me decía, ¿me das un poquito de agua que le pongo a las cuerdas, las humedezco? O sea, cuidaba el instrumento, pero no a ella. Y empezamos a trabajar. Es el día de hoy que hace Feldenkrais en Inglaterra. Y, y bueno, cuando yo le propuse, además de trabajar Feldenkrais, que haga natación, tenía dos opciones. Hacer 2 veces por semana, primero entrar en un agua cálida, suavecita, y después un poco más mover los brazos, los hombros, ¿no? O 3 veces por semana, alguien que le decía, bueno, ahora 10 piletas, y va a hacer, respirar, y hace otras 10 piletas. Entonces, ¿ella qué elige? Elige las 3 piletas con tutti, y cuando le pregunté, ¿y de las dos opciones qué elegiste? Yo ya sabía lo que había elegido. Me dice, me parece que mejor hago lo otro, ¿no? O sea, mm, esa reflexión con respecto a uno mismo, de conocimiento, no es te aconsejo natación, sino cómo, no es qué, ¿no? Esto es también algo muy importante. No es qué haga, sino cómo lo hago. Yo sé que me paro, sé que me siento, sé que me pongo en cuatro patas o sé que bailo, pero a veces no sé determinar el cómo hago lo que hago, y en ese darme cuenta, hacerlo dentro de la conveniencia desde lo que realmente me hace bien. O sea, cuando a Feldenkrais le preguntaron por qué creó el método, él dijo, para que la gente esté más cómoda eligiendo hacer lo que haga, hobby, profesión, deporte, que esté más cómoda. Ya eso, en kinesiología, yo al menos no lo vi. Es más, cuando a mí la entrenadora de Feldenkrais me dijo, bueno, Nora, ahora ponete, yo te voy a ver, como que nos miraban a ver cómo hacíamos nosotros. Hay un abordaje con las manos
y hay un abordaje desde la palabra, que ahora vamos a hacer una pequeña ATM sentados, o sea, un trabajo de autoconciencia a través del movimiento, que son consignas verbales de movimiento. Entonces, la persona hace, escucha y hace lo que puede, lo que siente, le da, lo hace con la imaginación o lo hace en la realidad. Bueno, entonces me perdí. Ibas a contar la experiencia de cuando estabas aplicando una IF y una Ah, entrenadora. entonces Te miraban. la entrenadora, Catherine, me dice, bueno, a ver, acá tenés la persona, el alumno, porque es un método de aprendizaje, no terapéutico. Para mí sí, pero es de aprendizaje. Por eso yo digo pacientes alumnos, porque medio que despegarme, ¿cómo hago si soy las dos cosas? Estas Pero palabras. claro, entonces estaba una compañera, siempre en la formación, ¿no? Y yo voy a abordar a la persona y me dice, ¿estás cómoda? Y yo miro, sí, bueno, empezá. ¿Estás cómoda? Yo nunca me había preguntado en mi vida de kinesióloga si yo estaba cómoda trabajando con otra persona. O sea, para mí la comodidad la tenía que tener la persona con la que estaba trabajando. Yo ni pensaba si estaba cómoda o no. Eh, Eso también es como fuerte, ¿no? Eh, Me parece fascinante porque digo, hay algo ahí que, de la simpleza, ¿no? De la simpleza que tiene el método de la elegancia, a veces en plantear ciertas cosas, que en definitiva es eso, ¿no? En definitiva, tocar esa inteligencia es hacer una pregunta adecuada en el momento adecuado, ¿no? Abrir un espacio de indagación y la que te diste cuenta fuiste vos, ¿no? Es como, pero ¿qué me estás diciendo? Es como poner una restricción desde la palabra, ¿no? Para que la persona deje como hay algo que tiene que ceder, que tiene que dejar de hacer, ¿no? Para que aparezca otra cosa, ¿no? Y me gustaría, Nora, si te parece bien, que está con nosotros Marcela Berschneider, no sé si le gustaría a ella traer algo, alguna pregunta o claro. compartirnos algo también. A mí me encantaría, pero no sé si quiere. Un placerón escucharte, Nora. Yo trabajo hace muchos años, me formé, terminé creo que hace 25 años mi formación y trabajo con atletas, ahora sobre todo en esta época del año, con atletas ecuestres y me contacto mucho con kinesiólogos. Y empieza Mm. como ese, por eso para mí esta charla era recontra interesante, ¿no? Desde dónde miramos a la persona, dos profesionales en este caso distintos. Incluso hay algunos kinesiólogos, yo veo que la profesión de kinesiología evolucionó mucho, ¿eh? De Sí, mis sí, primeros años, que era una mirada súper estructurada a los que se reciben hoy, los más jóvenes, tienen, algunos ya tienen Feldenkrais como materia dentro de la formación o toman cursos de Feldenkrais, entonces estamos un poco más cerca. Pero hay tres eventos que vos transmitiste, que son los eventos que hablan de la transformación, donde uno habla de que, bueno, Feldenkrais tiene esa magia, ¿no? Porque desde la kinesiología, con un poquito de Feldenkrais o con una mirada más somática, hay cosas que empiezan a integrarse, como una mirada un poquito más humana, más totalizadora, no tan segmentada. La idea de proceso todavía no del todo, porque nosotros vamos más al proceso que al logro, esto de cuánto hago, qué logro, sino que estamos más en el proceso, pero hay situaciones que creo que los que estamos en el mundo de Feldenkrais podemos captar con gran profundidad y vos nombraste tres. Cuando vos dijiste, yo en un momento en una clase me di cuenta cuándo se me generó la escoliosis. Eso es muy profundo. Trasciende la vida, tu persona, quién sos, tu historia de una forma muy profunda. Esto lo escuché yo también de Jeff Haller, que él dijo en un momento descubrí de qué manera espiralé en el momento de nacer. Vieron que el bebé al nacer nace con una espiral. Y después cuando nombraste que encontrabas que esta mujer que se había fracturado las dos muñecas, al hablar hacía esto.
Se me pone En la piel de eso, gallina con esa historia. ay, a mí también, a mí también. Ahora estoy muy sensible con este tema porque estoy cotejando mucho con kinesiólogos y es en esos momentos que se hace como un proceso mucho diferenciado, o sea, profundo. Solo los que estamos muy entrosados en esta mirada puramente somática nos damos cuenta de la trascendencia de poder rescatar esas observaciones que tienen tantos niveles de observación, porque ahí está tu historia, lo somático, lo neurológico, lo heredado, tu vida, tu mirada, tu forma de conectarte con el mundo. Y eso es lo que diferencia este método de otros, que tenemos un montón de cosas en común con otros, pero esta mirada donde una acción sintetiza la esencia de todo un comportamiento es muy trascendente, es muy transformador poder verlo en el otro y en uno, poder verlo como profesional y cuando lo ve la persona en sí, y tiene una cierta, para mí, calidad de magia. Todavía no le encuentro la palabra académica, porque es algo tan trascendente, es un antes y un después en la vida de la persona, cambió su lugar en el mundo. Y cuando nos pasa como profesionales que lo vemos, que también es un arte, no anticipárselo al alumno, verlo y decir, ¿estará viendo esta persona lo que yo veo? Y encontrarle el momento a que la persona también lo descubra, porque si uno lo ve como profesional no sirve de nada. Y a veces se da esa conexión, porque uno empieza a hacer, como dice Marcos, preguntas o observaciones. Cambió el universo. Cambió el universo de esa persona y del vínculo que tenemos con el otro. Hay un cambio yo lo siento como un cambio de universo, más allá de el logro, cuánto se puede mover, cuánto le dejó de doler, qué movimiento logró hacer. Hay un cambio en el paradigma de la vida. Sí, Eso quería compartir. y cuando por ahí te dicen, ¿cómo me ves? ¿Cómo me sentís? ¿Cómo estoy? Es como, yo le digo, mirá, no importa mucho lo que yo te diga. ¿Vos cómo te sentís? Y no sé, esto de el hacerse cargo de uno, eh, y a veces viene una persona re escéptica, porque le dijo el amigo o le dijo la mujer, entonces vienen y dice, bueno, no sé, voy a probar, qué sé yo. Me pasó con un matrimonio que venía ella y después viene Walter, me acuerdo totalmente. Escéptico, el tipo había sido operado de corazón, muy cerrado. em, bueno, una operación de corazón, ¿no? Te abren acá. Imagínense el mecanismo de defensa de ese cuerpo, corazón. Entonces empezamos a trabajar de a poquito, despacito, 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 y hoy le contaba a Marcos que vino, siguió viniendo, no faltaba y venía y venía y venía, y cuando terminamos de trabajar juntos, me dice, Nora, te tengo que confesar algo. Cambié el talle de mi camisa. Necesito una camisa más grande. Eh, Hay algo que se va produciendo en esto de sentir esos cambios, que, por supuesto en la charla con la persona va surgiendo, en esta escucha que tenemos, va surgiendo algo mucho más íntimo. El otro día atendiendo a un señor que viene por dolor de rodilla, yo le empiezo a ver todo ese lado, no solo la rodilla, sino el pie duro. Me dice, bueno, me operé también la cadera. O sea, como que la persona va empezando a hablar de ella a lo largo de las sesiones. Y sí, la verdad que el pie lo tengo duro. Después le quedó el pie hecho un guante,
y le llamaba la atención cómo había pasado esa diferencia tan grande de percibirse a sí mismo de una manera tan distinta, ¿no? Y yo siempre lo que insisto y les digo es, cuando me dicen, ay, qué bien que me hizo, le digo, sí, pero eso lo logró tu sistema nervioso. Está bien, como que tener una guía piola es importante, pero no lo logra alguien de afuera de sí mismo. Eh, Eso también me parece, bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Son, Qué son- maravilloso. Se dicen aha moments, en inglés se dicen aha moments o insight, momentos de insight, cuando hay como una conexión y cambia el paradigma. Mm, Es muy loco, ¿no? Porque él se dio cuenta que algo estaba pasando cuando tuvo que cambiar su camisa porque su pecho se había abierto y sus omóplatos se habían reorganizado. Y ahí me viene la pregunta, ¿no? Que es una pregunta eh, que creo que atraviesa todos los planos de realidad, que es cómo carajo aprendemos, cómo nos damos cuenta de algo, ¿no? O sea, no, aceptar algo que te dice alguien es fácil, ¿no? Hilvanar ideas y decir esto se parece a esto, pero cómo nos damos cuenta de algo, o ese momento en el cual, ¿viste? La cabecita hace tac y decís, uy, y te cayó una ficha, ¿viste? Es como algo ahí que, un efecto dominó y de repente todas las resistencias que había hicieron, esto ya no lo necesito, muchas gracias, puedo seguir sin vos, ¿no? Como algo ahí de esto que vos decís, como tener acceso a otro plano de realidad, porque ahora soy más sensible y eso es una característica de la inteligencia humana, ¿no? De la inteligencia que se mide con el test de coeficiente intelectual, sino algo mucho más significativo, ¿no? Que es la inteligencia de cómo vivo, cómo experimento esta realidad. Y acá, que si vos me lo permitís, Nora, me gustaría que de a poquito vayamos entrando ya en la siguiente estadio de este encuentro, que es la la experiencia. clase. Sí, salvo que alguien quiera oponerse o alguien quiera eh, comentar Decir algo, hacer alguna algo, pregunta urgente que quiera hacerle y que no puede más. Si no, escucho. si estamos todos de acuerdo y todos queremos. Sí, es eh, difícil explicar el método si uno no lo vivencia, ¿no? Porque hay mucha teoría que particularmente yo investigué mucho, que me encanta también toda la historia de él y la teoría, pero es muy difícil si uno no lo experimenta en el propio cuerpo. Y para dar así algo más concreto, yo diría que es, en vez de desde la mente al cuerpo, es un camino inverso, desde el cuerpo y de aumentar la sensibilidad de uno, el cambio y ese darse cuenta. Es como que son dos flechitas distintas. La idea que tengo de un movimiento determinado o lo que me dice otra persona y el mecanismo al revés. A partir de sentirme, hago. O me quedo como, ¿qué hago ahora? ¿No? Y ahí el sistema nervioso, decía Feldenkrais, es tan inteligente que empieza a aprender. Y empieza a escucharse. Bien, ¿alguien quiere decirme algo, preguntarme algo? Si no, hacemos esa pequeña clase, sí, contradecirme, díganme lo que quieran, porque para mí, en realidad, como decía Feldenkrais, nada está bien o mal. Uno se mueve con el historial de movimiento que tiene y en todo caso aprende y suma a su catálogo de movimientos, más riqueza, ¿no? Eh, Muchas veces pongo el ejemplo de que estudio un idioma
Por ejemplo, yo quiero estudiar inglés y Marcos es mi profesor y me dice, vos tenés que decir yes, it is. Y yo digo, yes, it is. No, no, no es it is, es Entonces, toda esa configuración que tengo que cambiar para hablar otro idioma es todo un descubrimiento eh, que se va procesando de manera distinta, pero que uno no pierde nada, al contrario, gana, ¿no? En ese, en esa búsqueda. Vamos a la experiencia, Nora, directamente, ¿te Dale, parece? Sí, muy Vamos, bien. queremos bueno, experiencia. vamos a la experiencia. Vamos. Lo que les pido, vamos a trabajar en la posición de sentados. Bien, Y lo que les pido es que estén apoyados un poquito por delante del asiento. Espero que algunos están buscando el asiento. Si no es muy mullido, mejor. Si tienen una silla con respaldo, también mejor, porque algunos descansitos van a ser con apoyándose la espalda en el respaldo. Y les quiero mostrar algo antes de empezar, que tengo acá un compañero muy leal, que es el esqueleto, no sé si se llega a ver. ¿Y por qué lo corté acá? Porque esta es la pelvis y estos dos son los isquiones, ¿sí? Que como verán están bastante cerquita del eje de la línea media. Entonces nosotros decimos en Feldenkrais, cuando uno está parado sobre sus pies, pero cuando uno se sienta, está parado sobre sus isquiones. Entonces, en esta posición de acercarse al borde de la silla, yo les pido simplemente que hagan un gesto de mirar hacia abajo un par de veces y después mirar hacia arriba, también un par de veces. O sea, observen un poquito cómo es este movimiento para ustedes, de mirar el piso y después, no necesariamente totalmente, pero sí mirar un poquitito hacia el techo. Y después que lo hicieron, les voy a pedir que coloquen una mano primero en uno de los isquiones, o sea, van a poner la mano buscando un poquitito el isquion, está bastante interno, vieron que está muy cerca del eje. Y traten de buscar ese huesito redondo, ¿sí? Es bastante redondo, es como si tocaran una pelotita de tenis. eh, y observen el contorno, que observen el peso del isquion, del lado que lo están investigando, derecho o izquierdo. Es un poquitito rugoso porque ahí están los tendones de los isquiotibiales. Y bueno, este isquion particular tiene un tamaño, una forma, un peso. Y después de contactarse con ese isquion, saquen la mano y sientan cómo ahora es posible que tal vez lo sientan más presente a este isquion después de contactarse con él. Y después pongan la mano debajo del otro isquion, es decir, la mano queda entre el hueso y la silla. Le van dando un poquito de peso, no se tienen que aprisionar la mano para nada, sino simplemente sientan. Y a lo mejor lo encuentran más rápido o encontraron más rápido al isquion anterior.
o sienten que está en una posición un poquito diferente, o es más grande o más chiquito, o es más pesado, traten de compararlos y ver la diferencia, pero claramente es como redondito, ¿no? Entonces saquen la mano y otra vez observen cómo se apoyan sus dos isquiones, estando ahí delante del asiento. Noten si sus pies también están apoyados, esto es importante, y empiecen a rodar un poquitito arriba de los isquiones. Es como que la pelvis, que comprende a los isquiones, a los iliones, que son esas orejas de elefante, y al pubis, comprender la pelvis en total, si dejan rotar un poquitito la pelvis, van a notar que los isquiones, esas rueditas, empiezan a tener un efecto, no solamente en la pelvis que rota, sino observen dónde más sienten ese efecto de movimiento. Si es lo que rota, lo de abajo, que está sustentando todo el arriba, la columna, la cabeza. Y déjense rodar un poquitito para adelante y para atrás. Y después coloquen una mano en el pecho y coloquen otra mano en el bajo vientre, es decir, entre el hueso púbico y el ombligo. Y sigan rodando un poquito. Los isquiones en el asiento, tomando aire y largando el aire. Observen dónde tienen ganas de tomar aire, si es cuando van un poquito hacia adelante con la pelvis o cuando van para atrás. ¿Qué tiene más sentido para ustedes? ¿Cuándo tiene más sentido para ustedes tomar aire o qué instancia de la respiración ayuda más a estos dos movimientos? Y pruébenlo y noten si cuando ruedan hacia atrás se acercan un poquito las manos sin que ustedes las muevan de estar una en el pecho y la otra en el bajo vientre. Y luego se alejan un poquito las manos. Entonces van un poquito para adelante, un poquito para atrás. Y descansen un poquito, vayan a descansar en el asiento, en el respaldo del asiento, respiren, observen cómo están en en esta pequeña pausa, en este pequeño descanso. Y después vuelvan adelante a la parte anterior del asiento, vean si están apoyados sus pies y vuelvan a hacer esta pequeña rotación. Si quieren, pongan las manos en el pecho, la otra en el bajo vientre y observen si encuentran algún movimiento o si visualizan de algún modo su columna moviéndose de alguna manera en particular. Si esto de rotar la pelvis también los lleva desde los apoyos hacia arriba a un movimiento tal vez de la cabeza, también con referencia al mentón o a la mirada, ¿no? En un ángulo diferente, los ojos. Si está suave la mandíbula, ¿qué otra cosa puede ayudarlos
a integrar en el movimiento la columna, el esternón que se acerca un poquitito al ombligo, el ombligo al esternón, que se incurva un poco la columna y después se extiende un poquito, que la mirada puede variar en ir para arriba, en ir para abajo, y después dejen todo tranquilo, quédense realmente sintiendo los apoyos en los isquiones y en los pies y vuelvan a mirar para abajo y a mirar para arriba y noten si hay algo que se pudo sumar al movimiento, integrar al movimiento de la mirada hacia abajo y hacia arriba. Este es una práctica muy breve, pero muchas veces como no estamos acostumbrados a integrar todo lo que puede funcionar en una acción, eh, medio que hay algunas partes que quedan un poquito más cortadas, ¿no? Un poquito más afuera de la integración del movimiento. Em, Si me quieren comentar algo, me comentan lo que quieran. Maravilloso, Nora, muchísimas gracias. Siempre me pasa que no me he dado cuenta de lo que necesitaba parar y hacer un proceso de ATM hasta que no lo hago. Muchísimas gracias, fue muy agradable. Quería comentar temas de tiempo, que el tiempo es tirano para todos. Usualmente siempre después de una clase compartimos, pero en este caso quedan 5 minutos y me gustaría, Nora, que nos cuentes un poquitito porque eh, el jueves que viene ya empieza el proceso, empieza el taller y sé que has trabajado en esto bastante y que están todas las personas que están en este diálogo hoy, están invitadas a participar, a anotarse, a participar con nosotros. Pero me gustaría que nos cuentes un poquitito sobre qué pensaste, qué es lo que nos vas a compartir en estos 3 encuentros, en estos 3 jueves. Y vamos a hacer 3 clases eh, mm, diferentes, ¿no? De lo que podamos encontrar en una o en la otra, pero que tiene que ver eh, con la organización, justamente que es lo que apela Feldenkrais, la organización del movimiento. Por ejemplo, notando cómo puedo, así como hoy, sumando el resto de mi columna a la columna cervical, en vez de que vaya solito, el movimiento de flexión-extensión, en otros movimientos, sumando también, integrando al movimiento el resto de la columna, facilitando el movimiento de la cintura escapular, del omóplato, de la clavícula, como que son de la respiración. Eh, Ese va a ser un encuentro. Otro encuentro va a tener que ver con la posibilidad de diferenciar los movimientos de la pelvis con el resto de la columna y la cabeza. En general, todas las clases de Feldenkrais hacen diferenciación, integran una función y medio como que me gustaría más que quede como sorpresa lo que vamos a ir descubriendo con la posibilidad también de contacto de nuestras manos con las costillas, con la columna. Em, Preferiría dejarlo como interrogante, como algo más sorpresa. Un poco de esto que les estoy contando.
se va a tratar de esto. Sí, yo acá les comparto la pantalla un poquitito. Eh, Toda la propuesta entera la pueden encontrar en Holosomática. Yo les voy a pasar el link igual. Eh, Personalmente a cada uno, les va a llegar por mail también, donde van a poder leer un poquitito cuáles son las fechas, los horarios, eh, de qué se va a tratar estos 3 encuentros, que empiezan en 6 días. Eh, y más abajo van a encontrar estos 3 encuentros, los entendemos como módulos y van a tener diferentes temáticas, como Nora recién nos comentaba, pero acá lo van a ver quizás un poco más detalle porque ahora hay muy poco tiempo, queremos terminar puntuales y nos queda muy poco tiempo, así que perdón que te interrumpí, Nora, pero ya nos queda un No, está minutito. bien. Este, y se van a poder inscribir acá mismo. La verdad que nos encantaría formar un grupito y avanzar con esto, compartir esta visión de una manera pragmática, concreta. El taller empieza el jueves que viene, va a ser de 19 horas, o sea, hoy fuimos de 20 a 21:30, pero el taller va a ser de 19 a 20:30. Va a ser 1 hora y media donde vamos a poder explorar juntos todos estos temas. Em, sí, Eri, ¿querés sumar algo a esto? ¿No? No, creo que está todo en orden. ¿Quedó claro? Yo te lo pregunto sobre todo porque para saber si fuimos claros y si lo expresamos de manera adecuada. Este, y ahora sí, bueno, esta reunión, para ser puntuales, termina acá, pero si quieren algunos traer alguna pregunta, no sé si Nora, si vos tenés algunos minutitos más o te tenés que ir. Lo que quiero decir que va a ser en el piso, distinto de esto que era más práctico hacer unas ATM sentada, un cachito de ATM, va a ser en el piso. Así que si tiene una manta o un mat, eso va a ser necesario para la exploración. Perfecto, perfecto. Sí, usualmente las clases de Feldenkrais solemos tomarlas en el piso, así que después, igual a todas las que se inscriban, les vamos a pasar un detalle de cómo prepararse, cómo preparar el ambiente para tomar una clase de la manera más adecuada posible y que puedan sacarle el máximo partido. Y una cosita que quiero como que no se pase. Digo, si bien ahora fueron unos minutitos nada más de práctica, un ATM es bastante más extenso. No sé, Nora, si quieres comentar un poquito de eso como para, Sí, porque es hora y sí, media el encuentro. sí. Sí, la ATM más o menos será de 45 minutos, 50 minutos, para también dar la posibilidad de que después el que quiera haga una devolución o las preguntas que quieran. Hoy me parece que están todos muy tímidos, que no me preguntan nada, pero, pero bueno, como esto en realidad es lo que uno investiga, que cada uno de ustedes va a investigar, resulta interesante la devolución, ¿no? De lo que les parece, de lo que les gustó, de lo que no les gusta. Yo puedo hablar solamente de mi experiencia en la vivencia de Feldenkrais y me encantaría transmitirle un poco de todo esto a ustedes. Así es, y la verdad que Veo que estamos, agradecen, gracias Nora, gracias a ustedes que están. Siempre es un placer eh, hablar de lo que me dedico. acá Gabriela levantó la mano. A Adelante, ver, Gabriela. Perdón, una consultita. A mí, eh, yo te amo, Nora. Estuve muchos años con vos. Gabriela Capano soy. Gaby. Muchos años paciente tuya, por una cuestión de domicilio, no pude seguir con ella. Y en mayo me operaron al final de cervicales. Estoy todavía en rehabilitación y quizás próxima cirugía en diciembre, porque no quedé bien. Entonces no sé si voy a poder, cuando dijiste de piso, me encantaría hacerlo, pero no sé si podré, bueno, si no después hablamos en privado nosotras y te consulto bien para no molestar a todos. Pero bueno, excelente. Una cosita más, cuando dice recién el ejercicio,
como que mi cuerpo mantenía la memoria de lo que hacíamos hace muchos años atrás. Y vos sabés que lo sentía, pero hasta me acordaba tus palabras, cómo respiraba, es terrible. Cómo mantienen eso, ¿no? La presencia de la memoria, el cuerpo habla, como dice. Bueno, muchas Mm, gracias, perdón. divina, Gracias. Gaby. Después hablamos, sí, y me contás un poquito. Bueno, sí, totalmente. Los que quieran sacarse las dudas sobre lo que sea, sobre temas económicos, sobre temas de la práctica, sobre si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, lo que sea, por favor, no se limiten. Pueden contactarla a Nora, pueden contactarme a mí, Sí, por mail, por WhatsApp, como quieran contactarnos y resolver esas dudas. Estaría buenísimo no perder esta oportunidad que es única, porque sí, y está algo que es muy configurado. importante es que nunca Feldenkrais dice hasta dónde o cuántos grados de rotación o de flexión o de cuánto hay que hacer, si ese es en 90 grados o no habla de posiciones rígidas ni estrictas y son solo sugerencias para ir indagando y siempre dice menos es más, o sea que chiquito para poder diferenciar bien hasta dónde puedo tal cosa, hasta dónde puedo lo otro, porque es la única manera de conocerse. Si hago movimientos fuertes, vuelvo al hábito. O sea, corro el riesgo de otra vez estar en la trampa del hábito que por ahí me llevó a esa dolencia. Entonces, no se asusten y, por supuesto, con respecto a lo de Gaby, después hablamos y me contás bien lo que fue la operación y cómo estás. Y si alguien, como dijo Marcos, me quiere contactar o me quiere realmente evacuar dudas, acá estoy. Bueno, un agradecimiento de corazón, Nora, por tu tiempo, por tu predisposición de esto. La verdad que fue hermoso este encuentro. Gracias, Erika, también por estar, por asistir acá, por estar acá con tus preguntas maravillosas. Y gracias a todas, porque esto es un constructo colectivo. Así Y que gracias bueno, a vos. bueno, gracias, Nora. Y bueno, estamos en contacto. Un abrazo muy grande y que tengan buenas noches, que descansen. Nos vemos pronto. Bueno, chau, chau.